Antes de todo esto, vamos a volver a un asunto que resulta muy importante y muy delicado. Hablar de desaparecidos en una sociedad, la que sea, debe resultar inaceptable. Una persona no tiene por qué salir de la casa y luego nunca volver porque se vuelve una cifra más, una cifra de desaparecidos, y mucho más cuando se trata de esto, de una situación que se presenta en el marco de una protesta social como aquellas que se vivieron en Colombia en el año 2021. Recordemos, Paola, que el fin de semana anterior se conoció una denuncia hecha por un supuesto integrante de uno de los consorcios contratistas de los cementerios de Bogotá, que señalaba que uno de los hornos crematorios o los hornos crematorios del distrito habían sido utilizados para desaparecer personas. Sí, señor. Y mire, Juan Pablo, eso ahora hemos conocido justamente que ese contratista, esa persona que hizo la denuncia, pues al parecer no pertenecería a el consorcio que pues ahora él está denunciando. Mire, vamos a ver ya mismo a través de nuestra pantalla un certificado que ha hecho llegar el señor Eder Parada Carreño del consorcio Jardines de Luz y Paz a la UAESP, a la propia UAESP, para que pues tengan claridad frente a lo que pasó. Y ahí está muy claro, dice, certifica que una vez revisados los archivos, o mejor, vamos a leerlo desde el principio, Jardines de Luz y Paz, concesión cementerios de propiedad del distrito, certifica que una vez revisados los archivos del Departamento de Recursos Humanos y Contabilidad, se evidenció que la empresa Jardines de Luz y Paz nunca tuvo una relación laboral, comercial o civil con el señor Sergio Alexander Venegas Herrera. Se resalta que en la estructura organizacional y relación de personal claramente no se incluyó el nombre Sergio Alexander Venegas Herrera en ninguno de los cargos. Se aclara que solamente hubo un error en la asignación de los correos corporativos remitidos a la UAESP. La presente certificación se expide a petición de la UAESP, Juan Pablo, para que se aclare que esta persona no hizo parte del consorcio, y no se entiende entonces por qué está haciendo estas denuncias si él no pertenecía a Jardines de Luz y Paz. Pero, porque es que además, él cuando se presenta, este señor Sergio Venegas, él dice que era además contratista y que hacía parte, pues, de alguna forma del consorcio que había quedado a cargo de la operación de los cementerios de Bogotá. Por eso uno quedaba tanto sorprendido que se haya emitido esta certificación. Sí. Pero ¿qué fue lo que dijo este hombre? Dijo Andrea que más o menos 300, creo que dijo más de 300 cuerpos habían sido incinerados sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de que quedara alguna prueba al respecto, y que esto había sido además por orden de la policía. Sí, él lo dice así tajantemente. Él dijo varias afirmaciones en la revista Cambio, el periodista Iván Serrano, pero una de ellas decía, sí, fueron más de 300, incluso había un policía que entraba y salía y que tiene que responder por esas desapariciones. Entonces, aquí no se trata de minimizar lo que se está diciendo por parte de este señor, pero tampoco se trata de aterrorizar o sumarle a lo que ha habido. Entonces, justamente hemos estado mirando y comprobando con las organizaciones, sobre todo de derechos humanos, que en su momento nos reportaban a nosotros, y aquí las entrevistamos varias veces, decían, oiga, mire, hay tantos desaparecidos. Después decían, no, ya aparecieron tantas personas. Se comprobó que hubo, sí, una muerte que está en investigación, el caso del joven Dubán, pero después iban apareciendo. Igual ellos le entregaron el reporte a la Fiscalía y estábamos muy pendientes de lo que dijera, por ejemplo, una ONG, claro, Temblores, y por que son eso, muy juiciosos al respecto. Y por eso hemos insistido, y hace 2 días cuando hablamos con algunas de las otras organizaciones que han estado pendientes del tema, tanto la Coordinación Colombia, Europa Estados Unidos, así como el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pues es necesario que se adelanten las investigaciones pertinentes. Es necesario que se hable del tema y que se despejen todas las dudas o se clarifiquen. Pero dejar eso como una hipótesis o como una denuncia sin soporte, porque el asunto es que este señor Venegas no presentó ningún soporte, simplemente dijo, pues es muy delicado. Aquí nosotros no le estamos restando veracidad a lo que dijo el señor Venegas, pero lo que sí queremos es tratar de tener la mayor cantidad de elementos posibles para poder evaluar esto y dárselos a ustedes. Y por supuesto las autoridades tienen que investigar. Por eso, Mauricio, hemos insistido con una ONG que ha sido muy seria, que durante todo el paro nacional adelantó un trabajo realmente cuidadoso, juicioso, de seguimiento a las denuncias que se presentaban de posibles violaciones a los derechos humanos, para tratar de tener, desde la perspectiva de ellos, un vistazo
sobre qué pasó con los desaparecidos y sobre todo si hubo o no desaparecidos. Claro, Juan Pablo, se trata de la ONG Temblores. Ellos han hecho seguimiento desde que iniciaron estas protestas en el país y han hecho también la publicación de varios investigaciones que dan cuenta de los presuntos abusos por parte de la fuerza pública en todos estos hechos que se registraron en todo el país, con las principales ciudades. Ellos, una vez se conoció estas denuncias que hizo el contratista, el señor Venegas, que ya entonces quedamos así como con duda de si fue contratista o no, ¿no? Pero bueno, exacto, es otro cuento, es otra parte. Eso es otra parte que más adelante se irá a aclarar con las autoridades. Lo que la ONG Temblores dice es que efectivamente no pueden dar fe si tienen o no validez todas esas aseveraciones que está haciendo él de esos 300 desaparecidos, pero lo cierto es que en las protestas sí hubo personas que se reportaron como desaparecidas. Y ellos dicen que en el marco del paro nacional del año 2021, vamos a ver el comunicado que sacó la ONG Temblores, es este comunicado, dice que se recibieron 43 denuncias de personas reportadas como desaparecidas en todo el país, de las cuales 13 tuvieron lugar aquí en Bogotá. Que para el 20 de agosto de 2021, después de verificar y hacer seguimiento a todos estos casos, se pudo confirmar que de las 13 personas reportadas como desaparecidas en Bogotá, 10 aparecieron con vida y una fue hallada sin vida en la localidad de Kennedy. Recordemos ese caso. De Dubán. El de Dubán. Muy bien, Andrea. Y sobre las 2 personas restantes, todavía no se ha logrado obtener ninguna información que permita determinar si permanecen desaparecidas o si se encuentran con vida o no. Esos 2 casos serían entonces los que todavía la ONG, por lo menos Temblores, está pidiendo que se aclare si están con vida o no, o que se reporte si continúan dentro de las personas que son buscadas como desaparecidas. Ellos dicen que de las 10 personas que aparecen con vida en Bogotá, 4 de ellas denunciaron haber sido detenidas arbitrariamente por la policía y haber sido víctimas de tratos violentos y también de torturas por agentes de esta institución. En el caso de la persona encontrada sin vida, el caso que nos dice Andrea, de Dubán Barrios, de 17 años, quien fue visto por última vez en las manifestaciones del Portal Américas, dice que su cuerpo fue hallado en un caño, todo lo que ya se ha conocido, y que ingresó a medicina legal el 6 de junio y que solo hasta el 11 de julio fue informada a su familia. Recordemos que eso también fue un caso en el que se demoró en que fuera identificado y fueran entregados los restos a sus familiares. Sí, eso fue un caso muy doloroso. Muy doloroso. Además, aquí en Sigue la W tuvimos a la mamá de Dubán haciendo el llamado para que apareciera su hijo y luego pues pudimos conversar con ella ya con el corazón completamente roto, destrozado, cuando pues le comunicaron que su hijo había sido encontrado sin vida en unas circunstancias que dejaron más sospechas y más dudas que certezas por la situación como encontraron el cuerpo, por las prendas que le encontraron puestas, en fin, todo eso generó muchas inquietudes que aún no están por resolver, ¿no? Sí, todavía está en investigación y justamente queremos hacer énfasis en eso. Cuando se hablaba de tantas personas desaparecidas, pues muy alarmante, y nosotros nos dimos a la tarea de empezar a buscar a los familiares. Yo personalmente hablé con varios de esos casos que se reportaban en redes sociales, Facebook, Twitter, Mauricio también, y ya después nos decían, sí, estuvo desaparecido, pero ya apareció. Eso no le resta importancia a lo que dice incluso la ONG Temblores. Se tienen que investigar porque si hubo muchos traslados sistemáticos por parte de la policía, había desapariciones, digamos que por varias horas se los llevaban a lugares clandestinos y después aparecían. Menos mal aparecieron vivos, pero eso también fue irregular. Pero otra cosa es decir que hasta el momento, 2 años después, todavía hay desaparecidos y posibles muertos, porque esas familias no aparecen reclamando hasta el momento. Dice Temblores que todavía no tiene el registro de 2, ¿no? Claro, y finalmente ellos en ese comunicado que estábamos observando hace unos minutos, dicen que se exigen que estas denuncias sean, o mejor, que las denuncias que reportó la revista Cambio sean investigadas por parte de la Fiscalía. Es decir, ellos se están sumando a lo que también pidió el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la otra ONG, el colectivo abogados. No, el otro. La coordinación. Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos,
para que se adelante la investigación por parte de la Fiscalía, que se conforme un grupo especial y que se adelante todas esas denuncias que se conocieron en su momento, porque hubo reporte de muchas denuncias de maltratos, de traslados injustificados, como nos daba cuenta ahorita Andrea, pero muchas de esas investigaciones no paró en nada, continúan todavía en etapa de investigación o simplemente algunas fueron a parar a la justicia penal militar y allí también están durmiendo el sueño de los justos. Pero entonces sí vale la pena, Mauricio, aquí hacer por lo menos un corte de cuentas sobre la información que hemos logrado recopilar de parte de los organismos. Entonces, Temblores habla de que queda el registro de 2 desaparecidos, ¿correcto? Desaparecidos, correcto. 2. Recuerdo que la coordinación Colombia-Unión Europea-Estados Unidos hablaba de 27 registros aún que no tenían ellos definidos si seguían o no desaparecidos, pero hablaban de 27 registros que todavía estaban sin resolver. Correcto, ¿no? Y del colectivo de abogados no nos dieron una cifra, pero de todas formas pues insistieron en que se tiene que investigar, como lo han hecho estas otras 2 ONGs que ya mencionamos, y es investíguese por parte de la Fiscalía y las autoridades hasta dónde estas afirmaciones pueden llegar a ser ciertas y sobre todo hasta dónde podemos estar hablando de desaparecidos en el marco del paro nacional. Ahora, tema importante, Mauricio. De parte de la Fiscalía dijeron, no hay desaparecidos, ¿no? No hay desaparecidos, es la información que se tiene. Incluso también lo citó la alcaldesa, no sé si tengamos el tuit de la alcaldesa, en el que decía que no hay ninguna desaparecido, por lo menos en los casos de Bogotá. Y eso mismo también dijo Human Rights Watch, Juan Pablo. Entonces, el trino, alistemos también entonces la publicación de Human Rights Watch, pero mire, la alcaldesa Claudia López dijo esto: en Bogotá, en el paro nacional, no hubo desaparecidos, ahí hay que poner un asterisco, sí los hubo, que luego aparecieran es otra cosa, pero sí los hubo. Es diferente. Eso es distinto, sí, decir no hubo, no, sí los hubo. Así lo comprobó la Relatoría Independiente, Fiscalía y CIDH. Mucho menos uso de ningún escenario para desaparecer a nadie. Lo que sí hubo fue hordas violentas financiadas con fines electorales para que vandalizaran y destruyeran. Bueno, eso ya es la parte de análisis de la alcaldesa. Pero y es que ella dice que no. Sí, pero ahora, es que ese informe de la CIDH corresponde al 9 de septiembre, de lo que ocurrió el 9 de septiembre. Exacto. Le voy a pedir otra vez al máster que nos ponga el trino de la alcaldesa y que me amplíen la página, la página de la izquierda. El documento. El documento de la izquierda. Porque no el que tiene el subrayado, sino el otro. Porque ese, que es el de la CIDH, habla es de los hechos ocurridos en septiembre del año 2020, claro. o el año 2019. No, de 2020. ¿2020? Sí, porque entonces, el paro fue en 2021. Ok, entonces los hechos de septiembre de 2020, que nada tienen que ver con el paro nacional. Hay unas protestas que fueron cuando se dio la muerte de Javier Ordóñez. Pero aquí no podemos estar confundiendo o mezclando peras con manzanas, y ahí sí, pues le va un jalón de orejas a la alcaldesa, porque está justificando con un informe de la CIDH que no corresponde a las fechas la información que luego ella termina publicando. El reporte de la Fiscalía que luego presenta sí corresponde al paro nacional. Pero hay entonces que ir mirando las distintas fuentes. Y entonces nos decía usted, Paola, que también hubo hace un par de días también Juan Papear fue el que entrevistamos hace unos días en la W. Él puso un trino en donde asegura: ante las reiteradas consultas, quisiera aclarar que a la fecha Human Rights Watch no conoce ningún caso de personas reportadas como desaparecidas en Bogotá en relación con el paro nacional de 2021. También él habla específicamente del paro nacional de 2021, y pues a esta organización tampoco llegaron denuncias de personas desaparecidas, es lo que asegura. Y mire que también sobre la investigación, Juan Pablo, nos cuentan que ayer la alcaldía y la UAS presentaron ya una denuncia oficial contra el señor Sergio Venegas, y pues justamente él llegó a las oficinas, a las instalaciones de Palo Quemado en las últimas horas con un chaleco antibalas y diciendo pues que iba a contar todo lo que sabe, pero pues la Fiscalía no ha dicho nada frente a lo que las declaraciones que él dio. Incluso hay una foto de la revista Cambio que lo acompañó a esta diligencia. Mire, ahí está el señor Venegas con el chaleco antibalas. No, bueno. Y la Fiscalía se tendría que abstener antes de dar una declaración, tiene que investigar para saber si el señor
tiene razón o no. En esta hay otras denuncias, ¿no? Porque él también habló de unas coimas que habría entregado a la directora de la UASP. Entonces, bueno, y aquí quiero hacer énfasis en algo, que finalmente con las organizaciones con quienes hemos hablado, ellos dicen, no descartamos casos de desaparición. Sí. Nosotros le entregamos nuestros informes a la Fiscalía. Entonces, mucha más responsabilidad tiene la Fiscalía para saber si investigó cada uno de esos casos que le reportaban las ONG. Por ejemplo, en el caso de temblores tendrán que contestarles en algún momento qué pasó con esas 2 personas que ellos sí tenían como desaparecidas y que hasta hoy pues no tienen registro de que hayan aparecido. Entonces, incluso la Defensoría del Pueblo tenía también unos listados que fueron depurando y finalmente pues de esos reportes de desaparecidos no se sabe cuántos finalmente quedaron por lo menos en lista de la Defensoría del Pueblo. Bueno, pues Mauricio, muchas gracias y seguiremos atentos a esta investigación porque la misión sí debe ser asumida de manera transparente por las autoridades. Hablar de un solo desaparecido ya es indignante y por lo menos los señores de temblores hablan de 2. Las otras organizaciones hablan de más de 20. Y eso no puede quedar así, no puede quedar así. Resuelvan. Y por supuesto, salgan a resolver esta terrible denuncia del señor Venegas, que dijo unas cosas muy, muy graves. Porque con declaraciones no se resuelven las inquietudes, con investigaciones, con pruebas, con elementos que permitan comprobar y demostrar, sí se pueden resolver las inquietudes. Así que avanti con esa investigación, por favor. Creo que es por la tranquilidad de todos, sobre todo de las familias de estas personas que eventualmente podrían estar desaparecidas, o tal vez no. Hacemos una pausa, sigue la W. Al regresar nos vamos a Samaniego, Nariño, de la mano de Andrea Díaz. Ya volvemos.